Seguimos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y seguimos con este estudio pues como último domingo, pues hoy terminaremos esta carta, esta epístola, este libro de la Biblia que es de gran bendición, que constantemente nos llama a vivir como es digno del Evangelio, que nos llama a imitar el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que nos llama a gozarnos en medio de las tribulaciones, porque Cristo Jesús es el motivo de nuestro gozo. Eso es Filipenses, muy resumido, ya que llevamos ya varios domingos y lógicamente cada tema lo hemos alargado para entender qué es lo que el Señor quería decirle a la iglesia de los Filipenses, pero también nos quiere decir a nosotros hoy en día, ya que esta carta es altamente práctica. Es un llamado que recibimos todos como iglesia a vivir de una manera coherente con aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y estamos ya en el último capítulo, en Filipenses 4, y hoy vamos a retomar Filipenses 4, ya que el domingo anterior lo empezamos, pero no lo terminamos, y por lo tanto estaremos desde el versículo 8 en adelante. Son varios versículos, pero realmente podemos encontrar varias lecciones y podemos encontrar un sentido, una enseñanza en todo esto. Así que vamos a empezar, por supuesto, como decía un profesor mío, empezar por el principio, llamando al que sabe. Pues vamos a empezar orando, poniendo este tiempo en las manos de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, de reunirnos como una sola familia, como un solo cuerpo, como tu iglesia, Señor, para estudiar esta palabra que transforma el mundo. Gracias, Señor, porque también nos transforma a nosotros. Gracias, Padre, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y así lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Por lo tanto, Señor, venimos ante tu palabra dispuestos a seguir siendo moldeados y te pedimos que hables hoy a nuestros corazones, que hables hoy a nuestro entendimiento, que hables hoy a nuestro diario vivir y que podamos, Señor, pues ser más y más como tú, ser aquellas personas que tú quieres que seamos, ser un pueblo cuyo Señor es Cristo Jesús, y esto se evidencia a todo el mundo. Así que, Padre, te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, como individuos, Señor, como colectivo también, como iglesia también. Habla, Señor, estamos atentos a tu voz y queremos oír lo que quieres decirnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a Filipenses 4:8 y vamos a empezar con estos dos primeros versículos en los que realmente podríamos hacer toda una serie. Realmente podríamos detenernos e ir palabra por palabra, ya que hay mucho contenido aquí. Pero bueno, eso me lo reservo para otra ocasión. De momento vamos a verlo quizás un poquito por encima, ya que hemos estado trabajando Filipenses de una manera pues un poquito más rápido. Y vamos a Filipenses 4, 8 y 9 y dice así: por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Son dos versículos que realmente tienen mucha carga. Realmente vemos que Pablo como que las listas le gustan y empieza a listarnos aquello en lo que debemos pensar, aquello a lo que nos debemos dedicar, a lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, a lo puro,
a lo amable, a todo lo que es de buen nombre. Y es que tenemos que recordar una de los puntos claves de Filipenses. Lo vimos ya y lo hemos visto y recordado constantemente los domingos. Filipenses 1:27. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. Este llamado de Pablo a los filipenses es el llamado de Dios a la iglesia de Orihuela, a la iglesia actual, que vivamos como es digno del Evangelio. De manera que todo nuestro ser, todo lo que te define a ti como persona, debe ser llevado a Dios, incluso nuestro pensamiento. Debemos dejar que Dios trabaje en cada área de nuestra vida, de manera que el llamado de Pablo a los filipenses es a pensar en lo verdadero, no en lo falso, no en la mentira, en lo verdadero, en lo honesto, el que no oculta, el que no guarda información, el que se muestra tal cual es, en lo justo, el que no mueve la balanza a su favor, sino que busca la justicia, en lo puro, lo intachable. Y es que Pablo constantemente llama a sus colaboradores y a las iglesias en las que ha trabajado a vivir de manera intachable, de manera pura. Como iglesia hemos sido llamados a vivir en pureza. Apocalipsis nos recuerda esto, porque somos llamados la novia del Cordero, de Cristo Jesús, y como tal debe presentarse ante Dios sin mancha. Lo amable, nuestro trato hacia otros. Antes, pues nuestro trato hacia el vecino era diferente, porque ahora que conocemos a Cristo Jesús, que Él es amor, pues nuestro trato es amable. Compartimos con amabilidad, en amor. Y como que Pablo dijo, no sigo por si acaso se me queda alguna, y lo dejó en lo que es de buen nombre. O sea, esta lista podría ser interminable. Podríamos añadir y añadir y añadir. Pero hermanos, debemos entender que esta lista lo que viene a decirnos es que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. La lista podría ser más larga, podría ser más corta, pero en resumen es vivir conforme al Evangelio. Porque esto, dice Pablo, es virtuoso, es de virtud, porque esto es digno de alabanza. Porque en esto es en lo que hay que pensar. Porque nuestra manera de vivir debe girar en torno al Evangelio. De hecho, hoy en día tomamos ese nombre y nos llamamos los evangélicos. Somos la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia evangélica. Hermanos, no es un nombre, un título que nos ponemos al azar. Es una vida que debemos vivir. Cuando te preguntan, ¿eres evangélico? Cuidado con tu respuesta. Porque desde luego tus actos deben contestarla también. De manera que Pablo dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y vaya tela, hablando fino, ¿no? Porque lo que Pablo está diciendo es, imitadme. Pero porque Pablo ha vivido toda su vida desde su conversión un evangelio genuino. Lo que habéis aprendido de mí, Pablo era maestro, pero no un maestro de cualquier tema, un maestro del evangelio, de cómo vivir para Cristo y por Cristo.
lo que oísteis, porque era un predicador y predicaba el evangelio. Lo que visteis, porque no se quedaba en la teoría, practicaba el evangelio. Esto haced. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre, todo esto es virtud, todo esto es digno de alabanza, porque todo esto es el evangelio vivido, el mismo evangelio que nosotros hemos recibido por la palabra de Cristo Jesús. Nos lleva a practicarlo, y no solo unas horas al día, practicarlo todo el día, todos nuestros días, hasta que nuestro Señor nos lleve a su presencia, ya sea en muerte o porque Él vuelva. Ese es el llamado que hemos recibido. Vivid como es digno del evangelio. Vivamos un evangelio genuino. Y sigue diciendo Pablo, y pues nos vamos al versículo 10. Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin habéis revivado el tener cuidado de mí. Sin duda alguna, el interés lo teníais, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo por necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis dificultades. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en lo que respecta a dar y recibir, sino únicamente vosotros. Incluso a Tesalónica más de una vez me enviasteis ayuda para mis necesidades. No es que busque donaciones, lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. En cualquier caso acuso, recibo de todo y me es suficiente. Tengo cuanto necesito, pues he recibido lo que me enviasteis por medio de Epafrodito, una ofrenda de olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que Pablo aquí habla directamente a los filipenses, pero en esto que parece que solo lo reciben los filipenses, podemos encontrar varias lecciones tanto de cómo ser iglesia, como colectivo, tanto de cómo, como individuos, vivir la predicación del evangelio. Y es que tenemos aquí dos ejemplos claros. En cuanto a iglesia, a los filipenses. En cuanto a persona justificada por Cristo que ahora predica el evangelio, a Pablo. Y no nos confundamos. No es uno y el otro aparte. Se vive el evangelio de ambas formas. Por lo tanto, como individuos vivimos el evangelio y como iglesia también vivimos el evangelio. Vemos que los filipenses cuidan y se involucran con la predicación del evangelio dentro y fuera de sus fronteras. De manera que Pablo en sus viajes, y lo podemos estudiar en Hechos, va a Filipenses, a Filipo. Y ahí nace la iglesia de los filipenses. Y ahí entonces Pablo levanta líderes que son capaces de ayudar a que la iglesia crezca y madure en la fe. Y Pablo continúa con su viaje y va a la siguiente ciudad a hacer lo mismo, a predicar el evangelio, a levantar una iglesia, a levantar líderes que sean capaces de liderar, de gobernar esta iglesia y avanzar. Pero los filipenses que habían recibido el evangelio y que habían aprendido a vivir el evangelio, se involucran ahora con Pablo, con sus viajes misioneros. Y recordemos, es una iglesia que se ha plantado hace poco, pero qué rápido ha madurado.
Y qué rápido ha comprendido que el llamado de Cristo Jesús a ir a todas las naciones predicando el evangelio, la salvación de Cristo Jesús a cada individuo, el perdón de los pecados y la vida eterna, que esta meta, este servicio que todo cristiano está llamado a hacer, les corresponde a ellos también. En poco tiempo entendieron esto. Y en poco tiempo, pues, se involucraron con el ministerio de Pablo. Hoy en día, cuando estudiamos, sobre todo cuando estudiamos Hechos, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, cuando estudiamos la historia de la iglesia, cuando estudiamos la manera en la que la iglesia se expande, que se llama misionología, siempre empezamos por los viajes de Pablo, por Hechos. Pero no existirían los viajes de Pablo sin iglesias como la de Filipenses, que cuidan, que se involucran con los misioneros. Pero no solo a la distancia, sino que también participan en la tribulación de otros. Pablo está sufriendo, Pablo está encarcelado, Pablo sabe que lo más seguro es que será condenado a muerte. Pero constantemente anima a los filipenses porque sabe que sus corazones están juntamente con Pablo en esa cárcel. Participan en las tribulaciones de otros. Pero mira qué cosa. También vemos que son usados por Dios para ofrecer a otros. De manera que Pablo dice, nada me falta, porque he recibido la ofrenda que me habéis enviado. Y estas ofrendas, hermano, lo último que aprendemos es que son ofrendas de olor fragante para Dios, que a Dios le agrada cuando la iglesia se involucra con las misiones, porque la iglesia es llamada también a las misiones. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una iglesia madura que ha entendido que el evangelio no solo es recibir el perdón de los pecados de Cristo Jesús, sino también llevar estas buenas noticias a otros. Esto es vivir el evangelio, esto es a lo que hemos sido llamados. Eso es vivir el evangelio como iglesia. Pero también en Pablo vemos otro ejemplo de cómo vivir el evangelio, pues como individuos. Pues así como los filipenses cuidan y se involucran con la predicación del evangelio dentro y fuera de sus fronteras, vemos que Pablo también hace lo suyo, pues sin importar la situación, predica a Cristo Jesús de manera incansable. Está constantemente, día tras día, predicando la salvación de pecados. La iglesia es llamada a llevar el evangelio a todas las naciones. Tú también, como individuo. Yo también, de manera personal. Y es que a veces somos quizás un poquito cómodos, ¿no? Como la iglesia ya hace la obra, yo no tengo por qué. No, eso no es vivir el evangelio. Vivir el evangelio es llevar las buenas noticias como iglesia, pero también como individuo. Vemos también que Pablo vive tribulación por el evangelio. Él conoce las barreras que el enemigo ha puesto para que el evangelio no llegue a todo el mundo. Pero él está dispuesto a ir a pesar de ello. ¿Por qué? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hace esto porque tiene plena confianza de que Dios proveerá. Recordemos, vivir el evangelio de manera colectiva es ser usado por Dios para ofrecer a otros. Vivir el evangelio de manera individual es confiar en que Dios
te proveerá. Y curiosamente, la manera en la que Dios te proveerá, lo más probable, es mediante la iglesia. Por lo tanto, como iglesia, como colectivos, si vivimos el Evangelio, predicamos el Evangelio. Y por último, vemos que Pablo vive dando gloria a Dios. Mi Dios pues suplirá todo. Pero dice después también, al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Las ofrendas de los filipenses eran de olor fragante para Dios, glorificaban a Dios, pues Pablo también en su vida glorificaba a Dios. Tanto iglesia como individuo, ambos hemos sido llamados a glorificar a nuestro Señor y Salvador, a Cristo Jesús. Como iglesia, hermanos, somos llamados a identificarnos, pues, con aquellos que predican el Evangelio. Somos llamados a suplir la necesidad de nuestros hermanos, a predicar y a apoyar a los que predican y que van delante, en primera línea. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos el mismo llamado. Por lo tanto, involucrémonos. 3 ejemplos de cómo podemos hacer esto. Bueno, ya Álvaro ha comentado un poco sobre la situación en Siria y Turquía. Oremos porque ahí hay una iglesia que probablemente está llorando a sus muertos, pero lo más seguro es que está dando testimonio de Cristo Jesús ahí. Pues oremos por ellos, oremos porque la situación ahí realmente es crítica, pero no nos quedemos ahí, participemos. La Unión Evangélica Bautista de España, la UEB, a la que nosotros formamos parte, recuerdo que ha abierto canales de ayuda, por lo tanto, si estás interesado, puedes hablar conmigo después. Toda la información la tenemos disponible para involucrarnos, para empezar ya a practicar esto que estamos encontrando en el libro de los Filipenses. Ese es el primer ejemplo de cómo podemos vivir como es digno del Evangelio. El segundo, hermanos, oremos por nuestros misioneros. Oremos porque no son pocos los que salen de sus países, los que salen de la comunidad, de su hogar, los que entran a países en los que no es permitido predicar. Y hermanos, no olvidemos nuestra historia. La iglesia evangélica bautista de Orihuela se ha visto beneficiada por misioneros. Pues sigamos participando en las misiones. Seamos como esta iglesia de los filipenses que ayudaban, que se involucraban con su misionero Pablo. Último ejemplo de cómo podemos involucrarnos en la misión de la iglesia, de cómo podemos practicar ya hoy mismo estos versículos. Oremos por la iglesia en aquellos países en los que el evangelio es prohibido. Y países en los que ya no solo es prohibido, es penado de muerte aún hoy en día. Y es que según las cifras más recientes, hemos encontrado que es el segundo año consecutivo en los que los primeros 5 países en la lista mundial de persecución tienen un nivel de persecución muy alto. Solo existe un nivel más y es extremo. Los 11 que encabezan la lista son nivel extremo. Por lo tanto, entendemos que, hermanos, la iglesia hoy en día está siendo cada vez más perseguida, y si no somos una iglesia que vive el evangelio, madura en la fe, los estamos abandonando. Involucrémonos en las misiones. Repito, en las ayudas prontas, aquí cerca, que ya existen, en los misioneros que trabajan
en la iglesia, en nuestros hermanos. Es la misma iglesia, en la iglesia que sufre persecución por causa de Cristo. Participemos en la tribulación de otros. Y si estás siendo llamado a las misiones, no lo dudes. No lo dudes. Si Dios te ha llamado a dedicar tu vida en otro lugar que no es Orihuela, como pastor, te digo desde ya que la iglesia pues hará todo lo posible para apoyarte. No dudes. Esto es digno del Evangelio. Esto es vivir el Evangelio. Esta es la conclusión lógica de todo lo que hemos estado estudiando de la carta de Pablo a los Filipenses. Que somos llamados a vivir el Evangelio. Que somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Que somos llamados a fijar nuestros ojos y metas en Dios. Que somos llamados a gozarnos en medio de las dificultades, pues nuestra ciudadanía, el motivo de nuestro gozo es Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que somos llamados a identificarnos con la predicación viva del Evangelio. Y un último detalle. Terminamos el libro. Filipenses 4, 21, 22 y 23. Saludad a todos los creyentes en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los creyentes os saludan, especialmente los de la casa del César. Me detengo ahí. ¿Qué iglesia era esta? Pues resulta que no existía una iglesia de la casa del César hasta que un tal Pablo fue encarcelado en la casa del César. Y entonces Pablo, que había entendido el Evangelio y que vivía el Evangelio, empezó a predicar el Evangelio a los que le tenían preso. De manera que ahora los filipenses, como esa última firma, reciben saludos de la iglesia que nació de los que habían encarcelado a Pablo. Hermanos, el Evangelio es poder, aún para los opresores, aún para los que encarcelan, aún ellos pueden ser parte de esta iglesia. Qué gran ejemplo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre Santo, gracias por una carta tan preciosa, Señor, que constantemente pone nuestra mirada en ti. Una carta que nos llama a vivir el Evangelio. Oh, Señor, que Orihuela vea el Evangelio. Padre, que seamos una iglesia que vive el Evangelio. Padre, una carta que nos llama a fijarnos en ti e imitar tu ejemplo. Qué bueno que es una iglesia en la que tenemos ejemplo de personas que hacen esto. Pero qué bueno que nosotros también podemos ser ejemplo a otros. De personas que viven para Cristo, que viven como Cristo. Padre, gracias, porque esta carta nos llama a poner nuestra mirada en ti. A pesar de las circunstancias que vivimos, podemos hallar gozo. Porque nuestro gozo no es temporal. Nuestro gozo no depende de cómo vivimos. Como decía Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, en escasez. No depende de ello. Nuestro gozo está en ti. Tú eres nuestro gozo, Señor.
Nuestro gozo es saber que aún en situaciones de muerte, nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro Salvador, que es el Señor de la vida, que es el que venció a la muerte, es poderoso para levantarnos una vez hayamos fallecido, porque Señor, tú has dicho que no veremos muerte, que tenemos vida eterna, y lo creemos firmemente y lo predicamos. Y Padre, gracias porque esta carta nos llama a vivir las misiones, el evangelio, a ayudar a aquellos que están delante a pie de cañón, dando su vida, dando todo lo que tienen, que han salido de su hogar, de su comodidad, recordando también que nosotros también somos llamados a las misiones aquí. En resumen, Padre, ayúdanos a como iglesia ver de qué manera podemos seguir viviendo y predicando el evangelio. Ayúdanos a que como individuos sigamos viviendo y predicando el evangelio. Y Señor, que sea una iglesia que sigue madurando en la fe. Que seamos personas que siguen y siguen y siguen madurando en la fe. Por lo demás, sabemos que tú suplirás todo lo que necesitamos. Por lo tanto, Señor, así como ya has supuesto para nuestra necesidad más grande el perdón de los pecados, la vida eterna, pues Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración en tu iglesia, en Orihuela, en España, en el mundo, en todo el universo, sean dados a ti, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.